Dios pueda bendecir tu vida el día de hoy. Hoy hago este video para que puedas reflexionar y podamos reflexionar juntamente respecto a dos atributos de Dios, que es la santidad y su justicia. Y es que muchos creen que porque Dios ya no castiga o lleva juicio de la manera en que lo hacía en el Antiguo Testamento, consideran que Dios cambió. Pero decir que Dios cambió y que no es el mismo de antes y que en el Nuevo Testamento cambió y que cambió hoy porque no hemos sido destruidos, no nos ha destruido la vida, no nos ha traído los juicios que traía antiguamente y que era tan certero, que era tan audaz para llevar juicio a través de los profetas. Sí, ciertamente el modo operantis de Dios ha cambiado. Dios no cambió. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo. ¿Sabe por qué? Porque si decimos que Dios cambió, estamos diciendo que Dios no es inmutable. Y uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Esto quiere decir que Dios no cambia. No puede cambiar. Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana, el mismo del futuro, el mismo por siempre y para siempre. Él no cambiará, no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el de hoy. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que estamos viviendo un periodo de gracia. ¿Por qué periodo de gracia? Como hubo un periodo que se vivió la ley, en donde había que hacer sacrificios para obtener el perdón de pecados y estar de cierto modo a cuentas con Dios, hoy estamos en el periodo de gracia que Cristo dio a la humanidad mediante su sacrificio, mediante esa sangre derramada en la cruz del Calvario, en donde se llevó nuestros dolores, enfermedades, pecados en la cruz del Calvario. Hoy nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre. Solo por Jesucristo nosotros podemos ir al Padre, porque Jesucristo es el que pagó la deuda, es el que nos entregó esa gracia inmerecida, porque no merecíamos la gracia de Dios, pero Cristo pagó ese precio y nos hizo cercanos a Dios. Eso quiere decir que Efesios 2 es lo que mejor narraría en este sentido esta parte, porque dice que por Jesucristo nosotros podemos ser cercanos a Dios. También, Primera de Juan también habla de que tenemos un abogado delante de Dios, que es Jesucristo. O sea, Dios Padre no nos está viendo a nosotros, no está viendo nuestra humanidad, está viendo a Jesucristo, al que pagó el precio por nosotros. Entonces, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo, pero si no nos ha destruido, no nos ha hecho perder la vida inmediatamente, porque Dios tiene un atributo que es la luminosidad de Dios, que es su santidad aterradora, extrema, en donde nada impuro puede habitar cerca de él, es por la gracia de Jesucristo, es por Cristo. Por eso hoy nosotros estamos en un periodo de gracia, pero este periodo de gracia también terminará, porque en el día del juicio, cuando Dios tenga que dar condenación para aquellos que no son salvos, no habrá misericordia, no habrá piedad, no habrá nadie que te pueda librar, ni ninguna excusa que te pueda librar del juicio aterrador de Dios en su santidad extrema, en donde Dios no tendrá al limpio por inocente, no va a tener al culpable por inocente, no va a tener al pecador por inocente. Dios está dando oportunidad de salvación a toda la humanidad sin distinciones, no está juzgando a nadie, Dios está dando la oportunidad a todo el mundo. Él no está algunos tomando y otros desechando. Dios está dando esta oportunidad a todos. La palabra de Dios dice que esta es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento y puedan alcanzar salvación. La voluntad de Dios no es que tú vayas al infierno, no es que tú ardas eternamente en el lago de fuego. La voluntad de Dios es que puedas alcanzar esta gracia y puedas arrepentirte, ser salvo y seguir a Cristo, tomar tu cruz y servir a Cristo, dejando atrás la vieja vida, dejando atrás la mala manera de vivir y viviendo la nueva vida que Cristo ofrece maravillosa. Entonces, Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana. Y que debemos dar gracias a Jesucristo por haber pagado ese precio que nosotros no merecíamos. Cristo pagó un precio muy alto, pagó una deuda muy grande,
que hoy nosotros podemos decir gracias. Gracias, Padre, por Jesucristo, porque Cristo pagó un precio que nada ni nadie en este mundo iba a poder pagar. Pero el llamado de Dios es el mismo que hizo Oseas, que fue que Dios ya no quería más sacrificio. Dios quería arrepentimiento. Que miren a Dios, que busquen a Dios. Y este llamado no ha cambiado. El llamado del arrepentimiento es un llamado que va a existir para toda la vida mientras vivamos aquí en la tierra. Dios nos insta y nos llama a arrepentirnos, a dejar nuestra mala manera de vivir e ir a Cristo. Pero también pasa que dentro del Evangelio, como fuera del Evangelio, hay mucha gente que se intenta burlar de Dios. Algunos dicen incluso palabras tan terribles como decir, no, yo peco, quiero disfrutar ahora el pecado, yo quiero vivir ahora de esta manera y ya mañana me arrepiento y Dios me perdona. Y ya mañana me arrepentiré, pero ahora yo necesito gozar el pecado, me gusta la manera de vivir que tengo, no quiero cambiar ahora, quizás después o quizás cuando sea viejo, después quizás si me estoy muriendo, quizás me arrepienta y deje todo. Pero esto es burlarse de Dios. Esto no es genuino. Dios conoce nuestro corazón, conoce la intención de nuestro corazón, conoce cuando lo hacemos de una forma real o de una forma hipócrita, de una forma mentirosa. Y créeme que Dios quiere arrepentimiento genuino, no ese arrepentimiento que, perdóname Dios, si mañana peco y hago y sigo haciéndolo y una y otra vez lo sigo haciendo, el mismo pecado, caigo en el mismo pecado. Cuando sabemos que en Hebreos 10, 26, 27 Dios condena a aquellos que pecan deliberadamente. Aún si saben que Jesucristo murió en la cruz. Entonces, no juguemos con Dios. Dios no puede ser burlado. El arrepentimiento genuino es que yo peco y lo dejo de hacer. Peco y me siento triste y me aparto y busco de Dios y pido perdón a Dios. Pero cuando nosotros pecamos de esta manera, en donde pido perdón a Dios, pero mañana hago lo mismo, no es genuino. Por lo tanto, Dios perdonará ese pecado que no fue genuino. Hay que cuestionar mucho la manera en la que estamos viviendo, porque la palabra de Dios enseña que de Dios nadie se puede burlar. ¿Y sabe qué es triste? Que muchos dicen, mañana me arrepentiré, antes que muera me voy a arrepentir, y muchos no han tenido la oportunidad de hacerlo y pierden la vida sin Cristo. El llamado de salvación, tu llamado de salvación es hoy. El llamado que Cristo te está haciendo es hoy, porque no sabes el día de mañana lo que va a ocurrir con tu vida. Yo no sé cuánto tiempo más viviré, no sé cuánto tiempo más el Señor me dará, pero tengo la seguridad, y es la misma seguridad que tiene que tener todo aquel que ha creído en Cristo, la seguridad de saber que somos salvos por Cristo. Pero si tú no tienes esta seguridad de que eres salvo o crees que no eres salvo por la manera que estás viviendo, el llamado es arrepentirse. El llamado es ir a la presencia de Dios, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Y el llamado Dios lo hace a toda la humanidad. Dios no excluye a nadie, Dios no mira en menos a nadie, Dios no menosprecia a nadie. Todos los que hemos sido llamados por Dios venimos de vidas muchas veces crueles, de vidas llenas de pecado, de vidas miserables, y así Dios nos escogió. Escogió a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los que se creían entendidos, a los que quizás nos miren en menos, pero Dios nos escogió a nosotros, nos llamó a nosotros a su evangelio y nos selló con las arras del Espíritu Santo, la garantía, el sello del Espíritu Santo. Entonces, Dios no menosprecia a nadie, no importa cuál sea el pecado que estés cometiendo o que hayas cometido o que te sientas que no te puedes perdonar, Dios te hace este llamado que puedas ir a la presencia de Cristo, porque Dios te perdonará, te limpiará, te restaurará y te levantará en el nombre de Jesucristo, del que tiene poder. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. No hay otros, no hay nadie que te pueda salvar, no hay ninguna persona, ninguna cosa que te pueda dar la salvación, solamente Jesucristo. Jesucristo es la entrada que tenemos al Padre. Pero el llamado de Cristo no cambió. Por eso es importante leer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice la palabra de Dios, que debemos ser nosotros santos como Cristo era santo. Y cuando hablamos de santidad en la humanidad, siempre creemos que es que el ser humano no debe pecar, o mejor dicho, no hay un ser humano que no peque, ¿verdad? Porque todos sabemos que todos los humanos, todos nosotros pecamos. Pero el ser
llamado a ser santo, santo quiere decir apartado del pecado, de lo que hace mal, de la malicia, de lo que daña el templo del Espíritu Santo, de lo que daña tu cuerpo, tu vida. Entonces el llamado de santidad es que yo me aparto. Es que yo me aparto del mal, me aparto del pecado. Por lo tanto, no es tan aterrador como la gente cree, que no es que yo como persona voy a ser una persona santa y no voy a cometer pecado, porque aún conociendo de Cristo pecamos, pero tenemos esta gracia en donde Cristo ha puesto el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo causa en nosotros tristeza, amargura cuando pecamos. Entonces esa tristeza nos lleva al arrepentimiento, por eso es maravilloso leer la palabra. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que es Dios, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, nos va a guiar a toda justicia, a todo juicio, nos va a convencer de pecado, nos va a guiar a la verdad en Cristo, nos va a llevar a Cristo, no nos va a dejar en el estado del pecado, sino que nos va a causar tristeza. Entonces yo me voy a arrepentir y me voy a sentir triste de haber pecado. Entonces voy a arrepentirme y voy a apartarme del pecado. Y hay pecados que van a ser quizás una lucha espiritual más grande, pero no vamos a sentirnos felices cuando pequemos, sino que vamos a llevar nuestra carne a Jesucristo, vamos a llevar nuestro pecado a Jesucristo, nuestra mente a Jesucristo. Dios dice que a través de la palabra debemos renovar nuestra mente. La palabra de Dios dice que debemos ir a Cristo y no conformarnos a este siglo. Este siglo es malvado, es perverso, muchas veces te va a desviar de la verdad que es Cristo, pero la palabra de Dios te llevará a la verdad que es Cristo, te mostrará la voluntad de Dios. Entonces Dios sigue siendo santo, sigue siendo justo. De hecho, su santidad es muy aterradora porque nada impuro puede habitar cerca de él. Y si no fuera por Cristo, ya hubiésemos sido destruidos, ya estaríamos muertos, porque la santidad de Dios es tan extrema y poderosa que nada impuro podría siquiera contemplarlo. Por lo tanto, no debemos olvidar este punto, que Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios es inmutable, Él no ha cambiado. Y que si hoy estamos en un periodo de gracia, será hasta cierto tiempo, porque llegará el día del juicio, no habrá misericordia, no habrá piedad, no habrá nada que te salve si has sido condenado, si has sido para un juicio de condenación. Dios no se va a, ¿cómo decirlo? No va a tener misericordia, no va a tener gracia, Él va a condenarte. Porque Él es juez justo, Él es juez justo, no te va a tener por inocente. Por lo tanto, de nadie nosotros podemos decir, no es que yo no merezco la salvación, o es que yo hago esto otro y sigo pecando porque me gusta y quizás mañana me arrepienta, o nosotros podemos llegar a creer muchas cosas dentro de lo que puede pensar nuestra mente, pero es tiempo de que podamos también analizar. Nosotros no podemos juzgar a nadie en el ir a Cristo. De hecho, todos tienen que ir a Cristo, todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos ser transformados por Dios, pero hay que ser realista. Hay mucha gente que se burla de Dios, que quiere estar en el pecado, que quiere seguir viviendo en el doble ánimo, en la inestabilidad, que quiere seguir burlándose de Dios, y es terrible las consecuencias que traerán a su vida. Es terrible las consecuencias que va a traer eso a su vida. De hecho, cuánta maldición traerás a tu vida por vivir de una mala manera. Oh Dios, si tan solo la humanidad podría pensar un poco en el hecho de que lo que Cristo nos pide no es nada, absolutamente nada, es ir a su presencia. Porque ¿sabe por qué no nos pide nada? Porque el mismo Espíritu Santo es el que va a hacer toda la obra transformadora en nosotros. El Espíritu Santo es el que va a hacer esa obra en nosotros. No la puede hacer el hombre, no la puede hacer nadie, solo Dios, el mismo Dios que habita en nosotros, los que hemos conocido a Cristo, va a hacer esa obra. Pero también hay mucha gente que dentro del Evangelio cree que es salva y no lo es. No es salva, y debo decirlo con mucha sinceridad, porque nadie que es salvo, que ha sido sellado por el Espíritu Santo, puede seguir viviendo de la misma manera. La nueva vida en Cristo es cuando el Espíritu Santo hace esa obra, habita en mí y genera la regeneración. Por cuanto he creído en Cristo, he sido sellado. Pero hay mucha gente que cree que es salva y no lo es. Hay mucha gente que cree que ha conocido a Cristo y nunca lo ha conocido. Conoció a un Cristo o a un Dios de su mente o del que escuchó predicar. Pero escúcheme bien lo que voy a decir. Ninguna persona en donde el Espíritu Santo habite
Va a ser una persona que viva feliz en el pecado. Va a ser una persona que ame o se goce en el pecado. Va a ser una persona que esté bien con el pecado. Ninguna persona en la cual el Espíritu Santo habite va a vivir de forma deliberada o en un libertinaje o viviendo de mala manera, porque Dios va a corregir, va a exhortar, va a restaurar a través del Espíritu Santo. Entonces Dios, que es el Espíritu Santo habitando en nosotros bajo la Trinidad de Dios, no va a permitir que nosotros sigamos viviendo como esclavos del pecado. Porque aquel que ha conocido a Cristo ya no es esclavo del pecado, es libre. Ahora nosotros estamos sometidos bajo a nuestro Señor. Es el Señor soberano en nuestra vida una vez que el Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, esto es para que puedas meditar en si tú verdaderamente has conocido a Cristo, el Espíritu Santo habita en ti o todavía te gozas en el pecado, todavía te gusta pecar, todavía vives como en el mundo, todavía amas el mundo. Entonces debes cuestionarte si verdaderamente eres salvo, si verdaderamente conociste a Cristo, porque si sigues viviendo de esta manera, me atrevo a decir que no has conocido al Señor. Y necesitas urgentemente ir a los pies de Cristo. Necesitas conocer a Cristo. Necesitas arrepentirte. Necesitas convertirte. Necesitas ser salvo. La palabra de Dios dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Este es el mismo llamado que Dios está haciendo a toda la humanidad. Conviértete, yo te restauraré y delante de mí estarás. Entonces, cuando tú aún vives de una mala manera y vives como si no fueras salvo, es porque no has conocido a Cristo y necesitas conocerlo. Ahora, si tú has conocido a Cristo y sientes tristeza en el pecado, te quieres apartar del pecado, quieres agradar al Señor, buscas del Señor, estás en comunión con Dios, vas por un buen camino. Estás demostrando el fruto del Espíritu, la vida transformada que Cristo vino a ofrecer. Estás demostrando que el Señor verdaderamente te ha sellado con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder, es regeneración, es restauración. El Espíritu Santo es el que te convence del pecado, de juicio y justicia. El Espíritu Santo no te va a dejar en el pecado. El Espíritu Santo no te va a dejar en tus emociones, en tus sentimientos. Él te va a restaurar, te va a levantar y va a hacer que cumplas la voluntad de Dios. Entonces Dios es santo y Dios es justo, es algo que no debemos olvidar. Dios es santo y es justo y su juicio, si eres una persona que no logra alcanzar la salvación, estando la salvación gratuita para toda la humanidad, no habrá nadie que te libre de la mano poderosa, ni aunque llores, ni aunque crujas los dientes, ni aunque ruegues, tendrás misericordia. ¿Por qué hago hoy quizás este mensaje quizás un poco más fuerte? Es por el hecho de que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y todos puedan alcanzar salvación. Este es un mensaje de amor, porque quiero que toda la humanidad alcance salvación. Quiero que todos podamos acudir a Cristo, ir a Cristo y podamos arrepentirnos de nuestra manera de vivir y podamos ir a Jesucristo. Porque Jesucristo no echa fuera a nadie. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dijo Jesucristo. Cuando Él salvó Cristo a aquella mujer adúltera, le dijo, yo no te condeno, pero también le dijo, levántate y no peques más. Por decirlo o parafraseando un poco las palabras de Jesucristo, Él le dijo que no peque más. Es el llamado que tenemos nosotros a no pecar más, a ser apartados del pecado, a procurar estar frente a Dios como un obrero aprobado. Hay muchos dentro de iglesias que se están burlando de Dios, que están viviendo doble vida, que están sirviendo a Dios en el pecado, que están haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, que delante de personas pareciera que estuvieran bien, pero Dios, que nada le es secreto, que todo lo sabe, porque está en todo lugar, porque sabe todo lo que piensas, sabe lo que hay en tu corazón, Él lo sabe todo en su omnisciencia, nunca lo vas a poder engañar, nunca vamos a poder engañar al Señor, nunca lo vamos a poder engañar. Por lo tanto, no te olvides de esto, que de Dios nadie se puede burlar, que Dios no tendrá por inocente al culpable, que hay un juicio eterno, que hay un infierno, que hay un cielo, que hay un lago de fuego que arde, que va a ser un castigo eterno para el que no es salvo, para el que se rehúsa a creer en Cristo. No te olvides de esto. Hoy es la oportunidad que Dios está haciendo a la humanidad
de ir a Cristo, de echar la carga sobre Jehová, e ir a Cristo, buscar de Dios, rogarle que nos salve, que nos limpie, que nos transforme, porque de Dios nadie se puede burlar. Aunque hoy esta humanidad perversa y malvada se quiera burlar de Dios, tanto en los templos, tanto en la humanidad que no conoce a Cristo, tanto dentro del pueblo cristiano, quieran burlarse de Dios, quieran engañar a Dios o quieran fingir delante de personas, pero en lo oculto vivir de mala manera, van a recibir juicio de Dios y Dios no los tendrá por inocentes. Por lo tanto, el llamado es que puedan arrepentirse, que podamos ir a Cristo. El llamado está, Cristo está. La palabra de Dios dice que Dios conoce a sus ovejas. Las ovejas reconocen la voz de Dios. La palabra de Dios dice que el Hijo de Dios hace la voluntad de Dios, que el que permanece hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios dice que el que conoció de Jesucristo debe andar como él anduvo. La palabra de Dios dice que si conocemos la verdad nos hará libres y seremos verdaderamente discípulos de Dios. Entonces, el llamado a aquel que no conoce de Cristo es a que crea en Cristo, que se arrepiente y vaya a los pies de Cristo y le siga. Y el llamado para aquel que cree que conoció a Cristo, pero que verdaderamente no manifiesta ni el fruto del Espíritu Santo, ni el sello del Espíritu Santo, ni el testimonio, ni la vida transformada, es que se arrepiente y vaya a Cristo. Es el mismo llamado, porque no podemos seguir en una humanidad que está engañada, amando el mundo, creyendo que les espera un cielo, una vida feliz, un paraíso, y probablemente ni siquiera sean salvos. Por lo tanto, lo que va a esperar a alguien que no es salvo es el infierno, el castigo eterno, el sufrir eternamente. Este es el llamado más sincero. Existe un cielo y un infierno, y lo que Dios quiere es que toda la humanidad proceda al arrepentimiento y pueda ser salva. No debemos olvidarnos nunca de esta gracia maravillosa que tenemos en Cristo. Él se llevó todo dolor, toda enfermedad, todo pecado, y no hay pecado que Cristo no haya perdonado. Por lo tanto, necesitamos todos ir a Cristo y necesitamos tener comunión con Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es el juez justo, y dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por lo tanto, hoy es la invitación. Tu tiempo no es mañana, tu tiempo no es en un futuro, tu tiempo es hoy de ir a Cristo, porque hoy podrías perder la vida, hoy podría yo perder la vida, y necesitas tener la seguridad de que vas a ser salvo, de que vas a estar con Cristo. Necesitas hoy arrepentirte, dejar tu mala manera de vivir e ir a Cristo y seguir a Cristo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. No es difícil seguir a Cristo, no es duro seguir a Cristo. Dios lo único que nos demanda es que procuremos la santidad. Procuremos apartarnos del pecado, procuremos agradar a Dios, procuremos hacer la voluntad de Dios, procuremos la comunión con Dios. Dios no nos está pidiendo algo extremo, nos está pidiendo que dependamos de Dios al 100%. Por lo tanto, no te olvides de este punto, que el Señor está aquí, llamándote hoy, te está llamando en este tiempo, a que puedas hoy acudir a Cristo y puedas alcanzar la misericordia y la salvación por gracia. Dios te bendiga.